Buenas tardes, bienvenidos al webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Agradecemos el que nos sigan a través de las fanpage de Facebook de TeleV y Deporte V. El día de hoy se tocará el tema el seguimiento médico para el retorno a la cancha, a cargo del doctor Sergio Blázquez Sánchez. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, tiene maestría en educación y ciencias de entrenamiento deportivo, ha asistido a múltiples cursos de actualización y capacitación, así como también ha sido el principal ponente en muchas de conferencias. Además, es docente en diversas instituciones de educación superior e integrante del equipo multidisciplinario de atención a la salud de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Escuchemos con atención al doctor Sergio Blázquez acerca del tema que va a desarrollar. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, hablando de un tema que es competente a pues toda la comunidad deportiva, sobre todo por las situaciones en las que nos encontramos actualmente. Como ya lo mencionó el doctor, el tema que vamos a hablar en este día del webinario será el seguimiento médico para el retorno a la cancha. ¿Qué es lo que intentaremos a través de este mismo webinario? Será el implementar aquellas estrategias necesarias desde el punto de vista médico para que el retorno sea lo más seguro posible. Actualmente nos encontramos en un panorama que en ningún momento nos habíamos pensado que íbamos a llegar a enfrentarnos, pero también estamos de cara a un retorno posible de las actividades presenciales. En este mismo retorno debemos asegurarnos que todo el equipo, tanto deportistas, entrenadores y todos aquellos que se encuentren inmersos en este proceso de entrenamiento, puedan estar lo más seguros posibles y disminuyamos el riesgo tanto de contagios de esta misma enfermedad como el posible desarrollo de complicaciones al momento de retornar. Primero hablaremos acerca de la situación actual en la que nos encontramos, la pandemia por COVID-19. El año pasado empezó este mismo evento ya desde 2019 que se detectó el posible brote de algunos casos de neumonía típica en la ciudad de Wuhan, China, hasta que por fin el virus descubierto llamado SARS-CoV-2 llegó a nuestro territorio nacional. Por lo cual, cuando empezó a determinar que existió una transmisión comunitaria de este virus, se decidió dar por iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia el 24 de marzo del 2020. Esta jornada causó un impacto muy grande en toda la población. Hablando específicamente de la población inmersa en el deporte, tenemos que se llegó a la suspensión de entrenamientos presenciales y con ello los cambios que hablaremos en esta misma presentación. Para el día de hoy, 13 de abril de 2021, se han cumplido en total 385 días desde que inició este periodo, desde que las autoridades sanitarias decidieron que lo más preferible era evitar el contacto social y permanecer todos en nuestras casas. De esta manera se intentaría disminuir la velocidad de transmisión de contagios y por tanto también disminuir la gran afectación que llegase a tener esta enfermedad en toda la población. Con estos 385 días queremos decir que ya llevamos un año con 16 días desde el inicio de esto, desde los cambios que se tienen de unas actividades presenciales a una modalidad prácticamente virtual en gran mayoría de las actividades escolares, económicas y deportivas de la población. UKID y colaboradores en 2020 nos mencionan que derivado de esta contingencia a nivel mundial, en donde se les indica a las personas que lo más preferible es que permanezcan en casa y que eviten el contacto con grupos sociales, principalmente hablando del entrenamiento deportivo, tendremos algunos cambios que especifica y que estoy mostrando en esta presentación. El primero sería la ausencia de un entrenamiento organizado y competencia. No quiere decir que no se tenga la necesidad de organizar un entrenamiento,
Esto nos habla de que existe una gran cantidad de factores que nos llegan a limitar una adecuada organización. Podemos hablar desde las propias complicaciones de los atletas en los lugares donde se encuentren, la conectividad que tengan, la posibilidad de poder adquirir o tener los espacios y los materiales necesarios para poder seguir un entrenamiento y también las vías de comunicación que tengan estas personas. La falta de comunicación adecuada, como lo mencioné anteriormente, tiene mucho que ver con las condiciones propias y el ambiente en el cual se esté desarrollando el atleta, la imposibilidad de moverse libremente. Esto es uno de los principales factores que nos debe de mantener el distanciamiento social. Evitar el movilizarse de una zona a otra, de una región a otra. Sabemos que anteriormente, cuando teníamos actividades presenciales y competencias, muchas veces algunos equipos deberían de movilizarse desde una región a otra, entre varios estados, para poder generar las competencias. Pero si en este momento se empieza a realizar esto de una forma descontrolada, este moverse libremente nos va a llevar a un aumento del número de casos de la enfermedad. La disminución a la exposición al sol, sabemos que el sol es un factor muy importante para la activación de la vitamina D y con ella el metabolismo del calcio. También este mismo metabolismo del calcio va a ser importante al momento de desarrollar las adaptaciones necesarias que necesita el deportista hacia el entrenamiento. Y finalmente, las condiciones inapropiadas de entrenamiento, todo con lo que ya he mencionado hasta el momento, desde el lugar en donde va a adaptar su entrenamiento, que no es el especializado para la actividad que debe de realizar, hasta los medios y métodos que tenga para poder aplicar estos entrenamientos a distancia. ¿Qué efectos nos ha causado este mismo evento que ya he mencionado? Estas características de un aislamiento, del cambio de unas actividades presenciales hacia unas actividades principalmente virtuales, tendremos que el contexto social se verá modificado. En esta parte, pues sabíamos que anteriormente todos los deportistas se desarrollaban hablando del deporte universitario, iban a sus facultades, se veían con sus amigos en los entrenamientos presenciales, con sus compañeros de la disciplina deportiva y con sus entrenadores, con todo el staff que se encuentra detrás de un equipo. Sin embargo, al momento de decidirse esta Jornada Nacional de Sana Distancia, prácticamente de un día para otro se determina que ya no pueden continuar en estas actividades. Entonces, esta socialización que se tenía previamente se ve y drásticamente modificada, ahora solamente permanecer en casa con los familiares con los cuales cohabita, evitando tener reuniones para así poder evitar el desarrollar la misma enfermedad. El entorno escolar, la mayoría de las actividades escolares cambiaron de modalidad de presencial a escolar. ¿Qué trae esto? Pues los mismos síntomas, factores determinantes o detonantes de un estado de estrés, un estado de imposibilidad para desarrollar las mejores estrategias. Ahora también tenemos que considerar que el entorno escolar, aunado a un entorno laboral en una modalidad virtual, pueden llegar a saturar las condiciones del deportista y por tanto reducir los periodos de entrenamiento por el gran número de actividades laborales o escolares que lleguen a tener a través de estas condiciones virtuales. El entorno laboral también se vio modificado. La mayoría de las actividades laborales tienen modalidades o jornadas mixtas. A lo mejor algunos permanecen en las modalidades presenciales, pero otros hayan migrado completamente a la forma virtual. Estos dos factores, tanto el entorno escolar como el entorno laboral de manera virtual, predisponen a que las personas permanezcan grandes periodos de tiempo sentados enfrente de un computador y con ello también algunos problemas relacionados con la ergonomía y con las posturas que van a adoptar y por tanto desarrollo de algunas complicaciones o patologías del sistema musculoesquelético, lo cual debemos de considerar al momento de establecer un plan de acción para el retorno a los entrenamientos presenciales y las competencias. Cambios físicos es algo que me atrevería a decir que la mayoría de nosotros sabemos o inclusive hemos experimentado, y no únicamente hablando del área deportiva.
En este caso, podemos hacer una comparación con un periodo de transición en donde se termina un periodo competitivo y se está preparando para el siguiente ciclo deportivo. En estos periodos de transiciones se ha observado que algunas características adaptativas del entrenamiento se pierden, va a ir disminuyendo poco a poco la forma deportiva. En este periodo se observa que disminuye la masa muscular, aumenta el porcentaje de grasa corporal y el metabolismo energético también se ve alterado. Sin embargo, consideremos que un periodo de transición dura aproximadamente 4 semanas, pero ahora ya tenemos más de un año en estas actividades diferentes a los entrenamientos que se tenían. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un cambio desadaptativo, una pérdida de esas adaptaciones del entrenamiento y por tanto cambios en el peso, cambios en el somatotipo, algunas alteraciones que, como se mencionó también en la presentación del día de ayer, en el aspecto nutricional. Las necesidades energéticas disminuyen y los aportes energéticos aumentan. Entonces, ¿esto qué nos lleva a todos estos cambios físicos ya mencionados? La salud mental es un punto que siempre debemos de tener en cuenta, que también se va a tratar dentro de este mismo webinario el día jueves, cómo es tan importante esta salud mental desde el aspecto que estamos en esta situación. Probablemente debemos de considerar la carga familiar, el estrés laboral, el estrés escolar, la necesidad de ya regresar a las actividades presenciales, porque es lo que les gusta a los atletas, porque necesitan volver a tener este estímulo del entrenamiento, el ver a sus compañeros, el interactuar con sus compañeros o inclusive con su entrenador. Esta parte también le va a dar una gran carga a la salud mental y que debemos de tratar para poder hacer una intervención temprana y evitar que se vayan a desarrollar complicaciones o esto nos vaya a generar un problema más grande al momento de retornar. El desentrenamiento es este cambio en donde se van a ir perdiendo las adaptaciones adquiridas con el entrenamiento previo. Antes de decidirse el iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, antes de decidirse este confinamiento, pues todos los deportistas se encontraban en los periodos de entrenamiento específicos, dependiendo si tenían alguna competencia o estaban en sus propias planificaciones. Hablando del deporte escolar, del deporte universitario, se estaban ya teniendo miras hacia unas competencias. Entonces, ¿qué sucedió? Este proceso de entrenamiento iba aumentando las cualidades del deportista hasta que de repente se le dijo alto. Se detuvo este proceso y entonces estas adaptaciones que se tuvieron se fueron perdiendo hasta este momento. Eso es un cambio que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque las condiciones no son óptimas, pero que sí se puede disminuir a través de un seguimiento adecuado y teniendo la precaución necesaria. Y finalmente, otro punto en esta diapositiva sería la COVID-19. Obviamente, no es únicamente la presencia de la enfermedad lo que le va a hacer daño al deportista, sino que todos estos otros aspectos que hemos hablado. Pero debemos de llegar a investigar si es que durante este periodo de contingencia el atleta también padeció la COVID-19. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede llegar a generar repercusiones a nivel pulmonar, cardiovascular, que vaya a generar una disminución en el rendimiento del deportista al momento de poder retornar a las actividades y competencias. Para poder realizar este seguimiento, necesitamos saber por qué se necesita tanto, qué me va a llevar a mí a tener que dar un seguimiento a cada uno de los deportistas que, si bien no están haciendo competencias presenciales ahorita, necesitan que no se les pierda la vista. Vamos a hacer dos preguntas importantes. La primera, ¿qué ha pasado con el deportista durante la contingencia? Evaluar el estado de salud. Si es que durante esta contingencia pudieron haber sido diagnosticados o pudieron haber contraído la COVID-19. Pero no es esto la única enfermedad a la cual está exento el deportista. También debemos hablar a la salud, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad. En este punto hablaremos de la salud física, la salud mental y la salud social. Y por las condiciones en las cuales se encuentran los deportistas, hay que evaluar todo esto. Porque si solamente nos concentrásemos en la parte de la COVID-19, podríamos estar ignorando algunas situaciones que nos van a poner en riesgo el retorno a las competencias. Por ejemplo, enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema musculoesquelético,
algunas complicaciones en la salud mental que nos lleven a evitar que obtengamos el mejor rendimiento en un futuro. Los hábitos van a cambiar, pero también debemos de ver cómo están los hábitos en este momento, cuáles son sus cargas laborales, sus cargas escolares, cuál es su ritmo de vida, cuáles son sus ritmos para dormir, sus horas de comer, si están llevando una dieta adecuada, si están completamente descontrolados desde el aspecto nutricional, desde la higiene del sueño, la propia higiene corporal, para que esto no sea un reto al momento de regresar. La evolución de las lesiones. Sabemos que los deportistas llegan a tener una gran cantidad de lesiones deportivas. Este periodo, en uno de los beneficios que nos va a traer es que les da un muy buen tiempo para tener un reposo adecuado y poder ayudar a recuperar las lesiones. Pero si estas no tuvieron el reposo adecuado, no tuvieron un tratamiento correcto ni un seguimiento funcional, entonces pues probablemente tengamos secuelas de algunos padecimientos o lesiones que se han cronificado. El entrenamiento a distancia, también si bien el médico o el equipo de salud no es el que indica el entrenamiento, es importante que el equipo de salud conozca cómo es que se está entrenando, porque dependiendo de cargas, de intensidades, de tipos de entrenamiento, de tipos específicos de ejercicios, podremos ir pensando y poder ayudar en el caso de que se puedan desarrollar algunas lesiones o algunas enfermedades propias de la actividad, así como también el apoyar a la prevención de accidentes deportivos o accidentes durante el ejercicio por las condiciones propias del ambiente en donde se encuentra el deportista. ¿Qué medidas se requieren para retornar a entrenamientos presenciales y competencias? En este punto necesitaremos entonces tomar principalmente tres objetivos o tres medidas: el diagnóstico temprano y la atención oportuna. A través de todas las herramientas que tenemos y que vamos a hablar más adelante, el poder determinar todos estos puntos, evaluarlos y saber si se encuentran bien o tenemos una amenaza que haya necesidad de dar una intervención oportuna. La prevención, el prevenir accidentes deportivos, lesiones al momento de regresar a la competencia, lesiones durante las actividades a distancia, las actividades en casa, y también el desarrollo de enfermedades. En este caso, hablaremos de la COVID-19. ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo para poder prevenir que un deportista, al momento de regresar a las actividades presenciales, se siga cuidando y siga teniendo todas estas medidas de prevención? El siguiente punto sería la educación. La educación es la base para que podamos llevar este seguimiento de la forma más adecuada. El intentar aportar recursos pedagógicos a deportistas, al staff de entrenamiento, administrativos, directivos, al equipo multidisciplinario, a todos los que están inmiscuidos en este proceso. Inclusive la parte educativa no va a ir únicamente al deportista, sino que también a aquellos que se encuentran muy relacionados con él, porque requieren también del apoyo de sus familiares, de sus amistades, de sus parejas, para poder evitar que el regreso, en lugar de ser benéfico, sea perjudicial para todos. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Tenemos la herramienta de oro, la herramienta que durante todos los años se ha utilizado y la cual es la base de la actuación médica, la cual es la consulta médica. Esta consulta se basa en un método clínico que ya está previamente establecido, tiene una secuencia, tiene una forma de realizarse y que tradicionalmente e idealmente debe de hacerse de forma presencial. Sí, atender a los deportistas desde una forma presencial. En este caso hablaremos de una herramienta muy útil llamada telemedicina, en donde gracias al uso de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación que tenemos actualmente, podremos abarcar una población un poco más amplia y poder llegar a algunos lugares que probablemente con simplemente el hecho de la consulta médica no se llegarían. Claro que estas actividades a distancia no se van a comparar a una consulta presencial. Una consulta presencial es lo más completo porque se tiene desde una exploración física, un interrogatorio, todo un proceso metodológico, pero una atención también a distancia
nos va a ayudar a tener herramientas necesarias para dar orientación adecuada y oportuna. Probablemente tenemos el problema de que hay un deportista a unos 100 kilómetros de donde estamos, y para que este deportista se pueda mover de 100 kilómetros hacia nuestro consultorio es completamente difícil, si no es que imposible para algunos. Pero si se tiene la posibilidad de las herramientas de la comunicación para aplicarlas y dar una orientación, pues se puede atender más rápido esta situación, poder orientar e inclusive canalizar para que ella tenga la atención presencial que requiere. Por tanto, esta telemedicina nos puede ayudar bastante a la evaluación y a la orientación en conjunto con las actividades presenciales. La otra parte que tenemos sería la educación para la salud. Ya lo mencioné, es bastante importante, es fundamental y necesitamos tomarla en cuenta siempre. Esta educación para la salud tenemos que hacer algunos hincapiés para no tener tanta información que administrarle a aquellos deportistas. Podríamos hablar de la prevención de contagios, prevención de lesiones, orientación sobre la readaptación, principalmente que son temas que nos atañen ahorita para poder regresar a las actividades presenciales. ¿Y cómo se puede hacer esto? Utilizando redes sociales, algunas herramientas virtuales, videoconferencias, los webinarios que estamos teniendo, el que tenemos en este momento, por ejemplo, o algunas otras herramientas que nos pueden brindar estas mismas tecnologías. Para el retorno a las competencias, a los entrenamientos presenciales y las competencias, hablaremos de algunos momentos importantes. Desde un inicio, ¿cómo se encontraba el deportista? ¿En qué estado se encontraba el entrenamiento? Si es que se estaba preparando para una competencia, si es que ya estaba en cierta forma deportiva, porque ya prácticamente estaba a la vuelta de la esquina este evento, o sea, apenas estaba empezando con la preparación. Independientemente de esto, en todos y cada uno de los deportistas sucedió que llega al siguiente punto, la contingencia por la COVID-19. Se detienen entrenamientos presenciales y todo cambia. Desde este punto hasta el retorno al entrenamiento presencial hay una brecha muy larga, más de un año. Algunos a lo mejor ya han retornado a las actividades presenciales, dependiendo de ahí bajo qué disciplinas se estén rigiendo o qué lineamientos. Pero en el deporte universitario todavía estamos en esta parte del retorno al entrenamiento presencial. Lo importante es qué ha pasado entre estos dos puntos. ¿Qué cambios ha tenido el deportista? ¿Qué patologías? ¿Qué ha sucedido con él? Entre ellos. Y es lo que necesitamos nosotros darle el seguimiento, no perdernos de vista de que, pues ya no están viniendo las actividades, pues ya los voy a ver cuando regresen. Porque si hacemos esto, cuando regresen, lo que va a pasar, van a regresar lastimados, van a lastimarse más y entonces tendremos un descontrol muy grande al momento de retornar. Si nos damos cuenta, en esta misma línea, no tenemos al punto de retorno a la competencia junto al retorno al entrenamiento presencial. ¿Por qué es esto? Porque deben ser dos momentos distintos y separados en temporalidad. No podemos retornar al entrenamiento presencial al mismo instante de la competencia. ¿Por qué? Porque como se sabe, a través de los principios biológicos del entrenamiento deportivo, se deberá de readaptar a cada uno de los deportistas para que adquieran una forma deportiva suficiente para una competencia. Ya que si inmediatamente de que se retorne a las actividades presenciales hay una competencia el siguiente día, pues aseguraría prácticamente que lo único que veríamos sería un gran índice de lesiones deportivas, de accidentes deportivos y un muy pobre rendimiento. Tendremos entonces un deportista desentrenado que hay que apoyarlo a mejorar sus características para que al final alcancemos la meta que señalo en este momento, que es el retorno a la competencia. ¿Mediante qué objetivos vamos a lograr esto? Desde el punto de vista del servicio, de los servicios médicos, el educar, evaluar, tratar y readaptar. Y no únicamente como muchas veces llegamos a pensar que el médico solamente me sirve cuando estoy enfermo. La medicina no es para esto. Idealmente la medicina debería servir para prevenir.
porque de nada me sirve ya estar tratando si tengo cientos de deportistas que están en la misma situación. Pero si yo genero estrategias prontas para la prevención, entonces en lugar de 200, a lo mejor tenga 50 y va a ser mucho mejor el proceso de recuperación, tanto para las instituciones como para los mismos deportistas. Estos mismos objetivos nos van a llevar a que finalmente podamos prevenir, como ya lo mencioné, muy importante la prevención, pero también contribuir desde el punto de vista de las ciencias de la salud al mejorar las características de los deportistas y que así tengan un mejor rendimiento. Ya hablamos entonces desde el punto de vista de educar, utilizando los medios virtuales, hablando de los principales conceptos que son importantes en este momento, una readaptación gradual, un retorno gradual a las actividades, no superponer el retorno a los entrenamientos con retorno a las competencias, educar sobre las enfermedades que pueden llegar a padecer, cómo prevenir lesiones, cómo prevenir contagios y muchos otros factores. Evaluar. Al momento que se está educando, también se debe de generar estrategias para evaluar. A lo mejor a través de encuestas, para algo muy sencillo serían enviar encuestas, enviar formularios, es decir, recabar información de nuestros atletas. Y a través de estos métodos estandarizados, pues ya poder detectar, ok, estos son los atletas o deportistas que requieren mi atención, se les da el seguimiento específico. Intentar utilizar la mayor cantidad de herramientas para poder dar un seguimiento a cada uno de los deportistas o utilizando también el método de la consulta presencial, este estándar de oro que nos va a ayudar para poder diagnosticar con más exactitud o con más probabilidad de ser certeros al momento de intentar evaluar una condición específica de patología. El tratar si se llegan a determinar aquí algunas situaciones de enfermedades, ya sea desde el punto de vista biológico, psicológico, si es una enfermedad postural, una enfermedad del sistema musculoesquelético, una enfermedad infecciosa, la misma COVID-19, intentar dar el mejor tratamiento o también, si es necesario, desde el área médica, redireccionar a los deportistas para que tengan una atención multidisciplinaria. Adaptar ayudará en las ciencias de la salud, evaluando las características que se tienen al retorno y pudiendo dar información necesaria para poder trabajar en conjunto con entrenadores, trabajar con los deportistas, con el staff y que puedan tener este proceso más seguro. Al final, si realizamos esto de una manera adecuada, podremos llegar a prevenir y a mejorar. ¿Qué riesgos tenemos para el retorno entonces a las competencias y a los entrenamientos presenciales? Muchos ya los mencioné, pero quiero puntualizarlos en esto para que no se nos vaya de las manos. Primero es el desentrenamiento, la pérdida de las adaptaciones, estos cambios físicos, fisiológicos, y si llegamos a interrogar a muchos de los deportistas, inclusive nosotros mismos, los hemos presentado desde que comenzó la contingencia hasta este momento. La competencia prematura, el no tener un tiempo necesario para alcanzar la forma deportiva adecuada para poder competir. Si es que esto no se lleva a cabo, entonces pues tendremos el riesgo de que posteriormente se va a aumentar el índice de accidentes deportivos porque la forma física no es adecuada para la competencia que se va a realizar. La prevención de contagios, existe la gran posibilidad de que pueda haber todavía contagios al momento de regresar a las actividades presenciales. Consideremos que dentro de las estrategias nacionales de vacunación, poblaciones menores a 30 años, pues se tienen contemplados desde el mes de julio hasta el 2022. Es un panorama muy amplio y que si se retorna a las actividades, pues aún no se tendrá la protección de la inmunización. Pero entonces hay que generar las estrategias correspondientes para disminuir el riesgo, a pesar de que no se encuentren vacunados, que se vayan a poder contagiar esta enfermedad.
Los estilos de vida, va a haber un cambio muy drástico a las actividades que se tenían hasta las actividades que van a tener en el momento de retornar a las competencias, las patologías subyacentes, si es que en el periodo de este mismo confinamiento desarrollaron problemas en cuanto a la salud mental, algunas lesiones se cronificaron, adquirieron nuevas lesiones, adquirieron la COVID-19, requirieron algún periodo específico de rehabilitación, tienen secuelas de las lesiones, todo esto necesitamos evaluarlo, como lo menciono aquí, secuelas de enfermedades. Y si había lesiones no tratadas, intentar intervenir de la manera oportuna, establecer un protocolo adecuado para poder tratar de forma individualizada cada una de las lesiones y afecciones que tenga el atleta. Y ya para terminar, me gustaría mencionar que todo esto se va a llevar a cabo no únicamente por un solo profesional, sino por un equipo multidisciplinario. Todos debemos de formar un equipo que va a dar un punto de vista o va a ayudar al atleta, al deportista, a mejorar y a tener un mejor retorno desde varios enfoques de las ciencias de la salud. Podríamos hablar de servicio médico, nutrición, psicología, rehabilitación, quiropráctica, en conjunción con entrenadores, preparadores físicos, administrativos y directivos. Necesitamos formar un equipo para poder así mejorar las condiciones del retorno. Estas son algunas de las referencias consultadas. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna duda, me podrían contactar al correo sblasquez@v.mx y les agradezco mucho. Le agradecemos al doctor Sergio Blázquez su excelente exposición, tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista oral. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas a cargo de la maestra Daniela Burgueño Teurel. Dani. Gracias. Doctor Sergio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la sesión de preguntas que nos hacen favor de enviarnos las personas que nos siguen a través de Facebook. Doctor, ¿cómo efectuaría algún tipo de exploración física o diagnóstico clínico a distancia? ¿O solo clínico preguntando síntomas? Ok, muchas gracias. En este punto, pues tenemos que adaptar las condiciones a las herramientas que tengamos. Debemos de analizar primero qué es lo que podemos nosotros utilizar. Una herramienta de estas videoconferencias nos sirven bastante para tener un acercamiento más personalizado. No únicamente utilizar encuestas, utilizar formularios para saber cómo están, para recabar síntomas. Necesitamos también este tipo de interacción. En la parte de la exploración física, podríamos intentar duplicar algunas de las cuestiones que se realizan en un consultorio. Claro, no vamos a tener exactamente los mismos resultados, pero podemos llegar a utilizar algunas de las herramientas, por ejemplo, en una cámara con unas adecuadas condiciones y, claro, estableciendo los puntos específicos de que toda intervención y toda la información es confidencial, es únicamente hacia el servicio médico, poderles pedir que hagan algunos movimientos, evaluar arcos de movilidad. Si se tiene el acceso a algunas herramientas, también se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, softwares que ayudan a hacer análisis biomecánicos como el Eskinovea, un software libre, y que podríamos utilizarlo para evaluar este tipo de condiciones. Nos haría falta la parte de explorar, la parte de tocar, que casi siempre sabemos que es fundamental, ¿no? Realizar las pruebas específicas, pero sí podemos llegar a asimilar algunas condiciones utilizando estas herramientas a distancia que afortunadamente en el momento en el que nos encontramos las tenemos. Gracias, doctor. La segunda pregunta. En el caso de que algún deportista haya padecido la enfermedad de COVID, ¿cómo podemos evaluar en qué condiciones físicas y fisiológicas se encuentra? Muchas gracias. En este caso, deberíamos determinar en primer lugar cómo fue que cursó con la enfermedad. Si es que el diagnóstico es reciente, si es que ya tuvo tiempo en haber sido diagnosticada la patología, o si inclusive si ya se resolvió el problema, si se tienen complicaciones de este mismo evento.
Ya hablando de la patología en sí, se le debe dar el seguimiento estrecho en el caso del deportista, pero la otra parte es fundamental la atención especializada, el acudir con el personal especializado desde el punto de vista de saber cómo está, teniendo toda la batería de herramientas diagnósticas, toda la batería de estudios para comprobar que la enfermedad ya pasó su fase aguda, ya no se tiene una demostración de que el virus se encuentre presente en la persona. Y ahora resta lo siguiente, evaluar si es que existieron complicaciones y cuál es el nivel de las complicaciones y qué características tienen. Si son complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio. La evidencia científica nos dice que muchos de los recuperados de la COVID-19 llegan a tener síntomas residuales, como pueden ser la disnea, la tos, ya por algunas semanas posteriores a la resolución del caso. Entonces sí sería una combinación de las herramientas, desde un seguimiento a distancia, puede ser al mismo tiempo que seguimiento presencial cuando se pueda, y dirigirlo con aquellos especialistas. Por ejemplo, si ya tenemos diferentes complicaciones de la enfermedad, pues sabemos que se debe de tener el tratamiento adecuado, pero una rehabilitación específica que debe de ir dirigida por aquel profesional de la salud encargado de la rehabilitación. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de rehabilitación debe llevar una persona para atender las secuelas de la enfermedad por COVID? Como lo mencioné, esta rehabilitación debe de ir en acompañamiento a un profesional de rehabilitación física idealmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alteraciones de dos sistemas muy importantes, que es el pulmonar y el cardiovascular. Si esto lo llevamos simplemente de una forma empírica, podemos, en lugar de estar ayudando a nuestro cuerpo, perjudicarlo. Necesitamos la asesoría del profesional. ¿Qué se tiene que hacer antes de establecer las estrategias para la rehabilitación? Diagnosticar y evaluar qué condiciones es en la que se encuentra la persona. Una vez que se evalúan estas condiciones, ya se pueden establecer los planes específicos de la rehabilitación, teniendo una rehabilitación presencial con el profesional y una rehabilitación que puedan realizar inclusive en casa con la orientación adecuada. También podríamos, en el momento que es necesario, incluir la parte del ejercicio físico desde el punto de vista de la salud, un ejercicio terapéutico que ayudará a la misma rehabilitación, pero depende todos estos casos del nivel de afectación que tuvieron durante la enfermedad, las secuelas que pueden llegar a tener y las condiciones que se encuentren al momento de necesitar la intervención. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos con la cuarta pregunta, por favor. ¿Qué tan frecuente es la presencia de síndrome post-COVID-19 en las personas que ya padecieron esta enfermedad? Aquí, este síndrome post-COVID es una etiología que se representa, como lo había mencionado durante la presentación, que es cuando ya se tuvo una resolución de la enfermedad, pero quedan algunos síntomas posteriores a esta misma patología. Estos síntomas, pues como es un periodo muy nuevo de estudio en esta enfermedad, hay algunos autores que hablan hasta de un 90% de los pacientes recuperados que pueden llegar a padecer esto de síndrome post-COVID, hasta un 70%. Va variando dependiendo de la población en la cual se realiza el estudio y del tipo de metodología utilizados para este tipo de estudios. Dentro de los principales síntomas en este síndrome serán la fatiga, la disnea, la sensación de falta de aire, la tos residual y algunas alteraciones cardiovasculares. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En caso de que un deportista se detectara con hipertensión arterial post-COVID, ¿podría reincorporarse a los entrenamientos y a los procesos competitivos con un tratamiento específico? Una vez que se determine este tipo de afección cardiovascular, si se tiene ya la evaluación necesaria, primero se debe de estabilizar.
saber que la patología se encuentre controlada. Cuando ya esté controlada, ya podrá retornar a las actividades con el seguimiento médico. Si ya tenemos una enfermedad establecida, no se le debe de perder el seguimiento. Entonces, cuando ya se controla, cuando se llega a un tratamiento específico, que también debemos de considerar al momento de dar el tratamiento, la cuestión del dopaje, el evitar utilizar algunos medicamentos que pueden llegar a intervenir dentro de estos procesos de control para los deportistas. Pero si evaluamos esto, evaluamos a los deportistas, tenemos un deportista que ya esté controlado, que todas sus otras variables fisiológicas no nos aporten algún tipo de gravedad y que tenga una adecuada evaluación cardiovascular, puede retornar a los entrenamientos y en su debido momento a las competencias, siempre y cuando tengamos la evidencia clínica de que es seguro. Si a pesar de lo que se haga, el deportista sigue descontrolado, lo ideal es evitar que llegue a retornar para no tener un evento perjudicial dentro de una competencia, como ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Que de repente están compitiendo y sucede un evento cardiovascular y entonces ya todo el mundo corre, pero esto se puede llegar a evitar si tenemos un control específico y un seguimiento adecuado. Ok, doctor, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar con esta sesión de preguntas. También hay algunas felicitaciones para usted. Sin embargo, Gracias. bueno, para las personas que nos siguen, si tienen alguna otra duda, pueden ponerse en contacto con el doctor Sergio a través de su correo electrónico, el cual ya fue mencionado por él mismo y aparece en su última diapositiva de la presentación, pero también va a ser colocado en los comentarios de este live. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio Blázquez la excelente exposición que ha tenido el día de hoy y vamos a pasar a hacer entrega de la constancia de su participación de manera virtual. Y no sin antes recordarles que el día de mañana los esperamos para la tercera. Aquí está la constancia que se le entrega al doctor Sergio Blázquez por parte de la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad, con un reconocimiento al doctor por su destacada participación como conferencista del tema El seguimiento médico para el retorno a la cancha, en el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana para continuar con el tercer día del webinario, en el que tendremos la exposición El impacto a la quiropráctica en el deporte, la vida cotidiana y el regreso a las canchas, a cargo del pasante en Servicio Social de Quiropráctica, Isaac Ávila Marín. Gracias a todos por su presencia y nos veremos el día de mañana. Felicidades, doctor. Gracias, hasta luego.